¿Cómo generalmente termina tu Purim? Entonces hay distintas reacciones a eso. Hay gente que termina un poquito mareada, otros un poco más que un poquito. No se recuerdan. Muchas veces al día siguiente, mucha gente me ha dicho que no recuerda ni siquiera lo que ocurrió. Y la pregunta es, ¿cómo podemos hacer para que este Purim, que tiene muy pocos días, sea una experiencia donde cambie nuestra relación con Hashem y tener un kesher con él más profundo, más amití y que perdure durante el resto del año? Besiata Dishmaya, hay una sugya que quiero compartir con ustedes, que es muy, muy cercana a mi corazón. Y es una sugya difícil. Difícil por dos razones. Uno, cuando empezamos a hacer Haná, preparación para Purim, en realidad lo que vamos a estar haciendo, Besiata Dishmaya, es saber cómo ganarle a Hamán, Amalek. Y cuando Amalek sabe que Am Israel se está preparando para esa lucha, probablemente él puede aparecer con Leitzanus. ¿Cómo se dice Leitzanus en español? Es como payaseo, burla. Porque eso es lo que Amán y eso es lo que Amalek representa. Entonces, eso es lo que hace que estudiar esta subida sea difícil. Porque vamos a hablar del vino, vamos a ver qué significa el vino, vamos a tomar... No vamos a tomar vino, pero va a aparecer todo este tema y obviamente la experiencia de Purim se presta para eso. Y sobre todo si empezamos a hacer Haná, preparación para Purim, probablemente encontraremos una resistencia. Y si aparece, es un buen simán, porque ese es el camino que tenemos que tomar. La segunda razón de por qué esta subida es difícil es porque son temas que están muy por sobre mi entendimiento. Es quizás diferente a un estilo de estudio como estudiar Gemara o estudiar Alajá, donde es mucho práctico, se hace esto, se piensa de esta forma, de forma estructurada. Este shiur no es así. Y eso lo hace aún más difícil. Podemos acercarnos a ciertas ideas, pero al final, cómo se aplican esas ideas lemaise en lo concreto, va a depender en cómo cada uno toma lo que yo quiero compartir y luego lo aplica en Purim. Preparé esta hoja con fuentes y vamos a ir leyendo y comentando las fuentes. Está por número y así también dentro de cada fuente hay una línea que destaca la frase específica que quiero compartir con ustedes. Dice la fuente número 1. En Masechta Megila dice que la persona tiene un hiuv en Purim, famosamente, Mechayev inish lebesume bepuraya. La persona está obligada en Purim a lebesume. ¿Qué es lo que es lebesume? Emborracharse. Rashi ahí en la Gemara dice lishtaker beyain. La persona tiene que emborracharse con vino. Y la Gemara no solamente dice qué es lo que la persona tiene que hacer, sino que también dice hasta qué punto tiene que hacerlo. Ad de lo yoda. Hasta tal punto que no sea capaz de discernir entre Harur Haman o Baruch Mordejai. Ese es el punto que la persona tiene que cumplir en Purim. A ese nivel de Leishtaker. Así dice la Gemara. Ahora, este no es un shiur de alajá, pero todos tenemos un shiur, además de tomar vino en Purim, estudiar bien las alajot, cuánto hay que tomar. Por ejemplo, el Mejaber, el Beis Yosef, en el Shulchan Aruch, es posek la alajá que Dina Tegemore. Así, tal cual. Hayab Inish le besume para Adelo Yada. Y tiene que tomar hasta emborracharse por completo. El Ramó, ahí dice un poquito que la persona tiene que tomar Yoiser Milimudo y que toma un poquito más de lo que está acostumbrado. Y hay que ver bien los poskim para ver en realidad hasta qué punto hay que emborracharse. Porque muchos advierten que si la persona toma mucho más de lo que realmente puede aguantar, va a caer en el zilzul de las mitzvot y obviamente ese no es el objetivo.
Y la pregunta que quiero analizar en este shiur es qué significa cuando Hazal nos dicen que la mitzvah es emborracharse ad de lo yoda, hasta que la persona no sea capaz de discernir. ¿Qué significa eso? Queda en realidad muy, muy caché. Cuando yo empecé, por ejemplo, a acercarme a un mundo de Torah, lo opuesto era el mensaje que yo siempre recibía. Una vida de Torah implica pensar, discernir, saber argumentar, usar la lógica. El Talmud de Shas es todo eso. Es justamente lo contrario a lo que aparentemente tenemos que lograr en Purim. No confusión, claridad. Emet. De hecho, tenemos muchas historias a lo largo de nuestra historia, valga la redundancia, donde el yain ha creado efectos completamente contraproducentes, negativos. En el Mishkan, en el desierto. ¿Ah? En el caso de Noah. Cuando una persona toma vino, lo que hace en realidad es que entra en un estado de confusión, lo opuesto a lo que aparentemente debería ser una vida de Torah y de limud, de conciencia. Amavdil ben Kodesh Lechol, decimos todos los Motzei Shabbos, Amavdil ben Kodesh Lechol. Amavdil significa separar, distinguir, claridad. ¿Cómo un yudí si no, cómo vive? Sin embargo, en Purim, que es un día que desde cierta Bejiná es más kadosh que Yom Kippur, Hazal nos instruyen ad de lo yoda. Hasta no entender. Aparentemente confusión, y eso es muy confuso. ¿Cómo se entiende eso? ¿Y cuál es la abodá lemaise en concreto en Purim para aprovechar y tener una oportunidad para llevarnos la luz tremenda que hay en Purim para el resto del año? Mira la fuente número 2. Dice Rav Wolbe en Alei Shur. Dice lo que está subrayado. Dice Tzriha achana veisboinenus lifnei bohu ahag. Dice Rav Wolbe algo increíble. Dice que muchas veces la persona puede perderse la oportunidad espiritual del Hag por no haber hecho Ahaná. ¿Qué es Ahaná? ¿Cómo se traduce en español eso? Preparación. Muchas veces llegamos a Purim o a cualquier fiesta y si no hay una Ahaná anterior, probablemente la oportunidad de Purim o de la fiesta que sea puede perderse. ¿Cómo hacemos que el ad de lo yoda de beber en Purim sea significativo? Eso requiere Ahaná. ¿Por qué? La Ahaná, ¿qué es lo que hace? La Jalá nos permite entender de qué se trata el Hag, cuáles son las halajot, cuál es la dimensión más primí y qué hacer en ese día para aprovechar la luz especial y oportunidad espiritual que hay. Dice Revuelve al final, subrayado, Ha'ahaná hi lilmod eitev mahi tzuras hag be'emes uleisbonen begdulas ha'inyanim. La Haná consiste en estudiar bien la forma del Hag y también meditar y entender cuál es la grandeza de los conceptos del Hag. Sin Ahaná, el Hag se va. Ahaná es como una forma de hacer kli, y esto es fundamental en la Avodah, en la Modat Hashem. La Ahaná, es decir, la preparación, es fundamental y va a determinar cuánto podremos aprovechar de una oportunidad de Kedusha, cuánto nos preparamos. Ahora, fíjense qué interesante acá. Toda esta mitzvah se cumple con el yain, por lo menos midina de Gemore. Así dice Rashi. Rashi dice l'ishtaker beyain. ¿Qué tiene de especial el yain? Miren lo que dice el Maharal en Hidushei Agadois. Dice Maharal así, fuente número 3. Pirusha yain en ra'ui la olamazeh. El vino es un líquido que no es shayach al mundo físico. Viene como de otra dimensión, dice el Maharal. Mucha gente me ha dicho, claro, cuando lo tomo puedo llegar a empezar a entender eso. Antes es difícil verlo, pero cuando lo tomo sí que sí. De hecho, cuando dice acá al ad de lo yoda que la persona en Purim tiene que llegar a la inconsciencia, eso también genera muchas reacciones en las personas. Unos dicen, ay no, qué miedo empezar a tomar así. En cambio otros dicen, no espero el momento para comenzar. Pero acá el Maharal dice que el yain
no es Shayach Harolam Hazeh. ¿Por qué? Mira lo que es impresionante. Que Ayain Yeshbo Inyan Eloki. El vino tiene una dimensión divina. Shareihu Mesameach Elokim Be'anashim. El vino es capaz de alegrar a Hashem y a las personas. Ahora, ¿qué tiene de especial el vino y cómo se ve eso en su naturaleza? Dice Shehu Yotze Min Pnimius Hanav Shehu Nistar. Porque el vino sale de lo oculto que está dentro de la uva y eso está ahí guardado, está oculto. Y aparentemente todo el concepto de que cuando algo está oculto tiene que ver con lo divino. Hashem está oculto en el mundo también. En Purim, por ejemplo, el pasuk dice Esther minatoira minaim. ¿Dónde encontramos a Esther en la Torá? La Gemara contesta Esther astir panai bayomahu. Hashem dice que en aquel momento de la historia, en el momento de la historia de Purim, él va a ocultar su cara. Hashem está oculto en Purim. Esa es una de las razones también por qué usamos disfraces. Ocultamos nuestra cara. Entonces el Maharal dice algo increíble. Dice que el Yain tiene esa característica y sigue diciendo el Maharal, dice así. V'chol davar shehu hashuv veyesh bo inyan eloki im ishtamesh bo ikerahui koine al yedei ze ma'ala. Toda cosa divina, como en este caso el vino, depende cómo se use, qué resultados va a dar. Y dice que si lo usa Kerraui de forma apropiada, ukoine al yedei ze ma'ala. ¿Qué significa eso? La persona adquiere una dimensión nueva de conciencia, si lo usa bien. Veim eino meshtamesh bo Kerraui koine al yedei ze mise, mitad. Si la persona no lo usa bien, puede acercarse a un estado de muerte, de desconexión. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es la lucha en Purim? ¿Quiénes son las dos fuerzas, digamos así, que están luchando en la historia de Purim? ¿Quiénes son? Exactamente. Tenemos una lucha entre, digamos, Israel y Amán. Ahora, Amán, ¿de dónde viene? ¿Quién era este caballero? Es fundamental para entender cómo el Ad de lo Yoda se puede llevar a algo concreto, específico ese día, entender exactamente cuál es la lucha que está ocurriendo en Purim. Y la lucha es entre Amán y Mordejai. Es decir, Amán era descendiente de ¿quién? De Hagag, dice Amán Hagagí, descendiente de Amalek. Entonces, para entender cómo el Ad de lo Yoda efectivamente es la abodá de Purim, tenemos que entender cuál es la lucha espiritual que está ocurriendo ese día. Y la lucha es entre Amán y Mordejai, o Amán e Israel. ¿Quién es Amán? Para saber cuáles son las características de este enemigo de Israel de la historia de Purim, tenemos que revisar cómo sus no descendientes, sino que hacia atrás serían ascendientes. Ya tenemos un historial como Am Israel luchando y peleando contra Amalek. ¿Cuál es esa historia? Y si lo entendemos, podremos entender mucho mejor qué significa Ad de lo Yoda, qué significa esta confusión que Hazal aparentemente nos están indicando hacer. Mire, por ejemplo, la fuente número 4. En Sefer Shemot, en el Perek 17. Contexto. Am Israel salió de Mitzrayim. Shirat Hayam. Música en el desierto. ¿Hacia dónde iban? ¿Ah? Iban hacia Sinai, a recibir la Torá. Pocos días antes de que Am Israel lleguen al propósito por el cual salieron de Mitzrayim, es decir, recibir la Torá en Har Sinai, viene el pueblo de Amalek y como pueblo, por primera vez, intenta destruirnos. Este es el pueblo del cual desciende Amalek, de la historia de Amán de Purim, de la historia de Purim. ¿Qué hizo Amalek en ese momento? Salimos de Mitzrayim, pura luz, vimos las Makot, vimos Hashem, Shirat Hayam, derecho al objetivo final. Estamos a punto de recibir la Torá y aparece Amalek.
con el único propósito exclusivo de destruirnos. Porque Amalek es aquella nación que representa la fuerza cuyo propósito único es destruir a Am Israel. ¿Por qué? Porque Israel representa la posibilidad de conectar con Hashem. Yashar Kel. Yaakov. Yud Ekev. Trae la Yud, que es lo más elevado, a Ekev, que es la parte más baja del cuerpo. ¿Qué parte es? El talón. Am Israel representa la conexión de lo divino con lo físico. Amalek, su función en el mundo es desconectar lo que nosotros queremos conectar. Y entonces viene Amalek. Dice Sefer Shemot, dice, viene el pasuk Het, Vayavo Amalek, Vailachem im Am Israel berefidim. Y Amalek vino y atacó a Am Israel en Refidim. Ahora, fíjense qué interesante. ¿Cuál es? ¿Qué fue lo que ocurrió justo antes de Vayavo Amalek? Fíjense Am Israel en qué estado están. Saliendo de Mitzrayim. Pero Am Israel declaran una frase que nos va a dar la puerta y la clave para entender quién es Amalek y en realidad entender que no solamente es algo que está afuera, sino que de alguna forma también está en nuestra forma de pensar. ¿Qué es lo que ocurre justo antes de Vayavo Amalek? Am Israel dicen, Ayesh Hashem bekirveinu. ¿Está Hashem con nosotros? Esto es impresionante. Saliendo de Mitzrayim, claridad total, Makot, Shirat Hayam, pocos días de recibir la Torá. Y algo dentro de nosotros nos motiva a decir, ¿está Hashem aquí con nosotros? Esa frase, ¿qué indica? Confusión. ¿Ah? Confusión. Confusión. Dice justamente Rashi ahí algo impresionante. ¿Por qué está conectada esta sección de la duda, podríamos decir, ¿está Hashem con nosotros? Con el ataque de Amalek, porque una es la causa de la otra. Amalek ataca cuando en Am Israel hay Safek. Esto es impresionante. Empezamos a entender de que Amalek, en realidad, puede atacarnos cuando dentro de nosotros hay confusión, falta de claridad y duda. De hecho, Amalek y Safek tienen la misma gematria, es el mismo valor numérico. Miren lo que dice Rashi justamente en este pasuk. Dice, Vayavo Amalek, dice Rashi, Somach Pashazo Lemikrazé, puso la Torá, esta sección, con este evento, Lomar, para enseñarte, Tamid ani beineichem umezuman lechol tzarkeichem veatem oembrim ayesh Hashem bekivenu im ain. Hashem dice, yo estoy siempre con ustedes y estoy dispuesto siempre a satisfacer sus necesidades. Y ustedes dicen, ¿acaso está Hashem dentro de nosotros? Entonces, ¿qué hace Hashem ahí? Cuando nosotros manifestamos duda, Hayechem she'akele bo v'noshech eschem ve'atem tzoakim li v'teidu eichan ani. Tienen que saber que cuando ustedes manifiestan Safek, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a venir el perro, ¿quién es? Amalek, y los va a morder. Y ahí ustedes, ¿qué van a hacer? Tzoakim. Van a gritar para volver a conectar conmigo. Y Rashi trae el mashal famoso. Un padre que lleva a su hijo sobre sus hombros, caminando por la calle, y el hijo le dice, dame esto, el papá se lo da. Dame esto, el papá se lo da. Y de repente el hijo se encuentra con otra persona y le dice, ¿dónde está mi papá? En ese momento el padre baja al hijo de sus hombros y viene un perro y lo muerde. Viene un perro y lo muerde. Entonces Rashi está conectando el Safek, Ayesh Hashem bekirvenu, ¿está Hashem con nosotros? Con el ataque de Amalek. ¿Cómo? Lo que pasó en esta época también. Sí. Se fue que entraba Israel por unos partidos, vino Amalek y los puso en su lugar. Sí. Ahora, otra característica más de Amalek. ¿Quién es? Fíjense la fuente número 6. Rashi también comenta en Sefer de Barim, en el Perek
Haf Hei. Ahí está escrita la parashá que leemos en Parashat Zahor. Y el pasuk describe que la forma en que Amalek nos atacó en el desierto es Asher Korja Baderech. ¿Qué significa Korja Baderech? Bueno, Rashi explica. ¿Cómo fue ese ataque de Amalek? Dice Rashi, Lashon Mikre. Korja es Lashon Mikre. ¿Qué significa Mikre? ¿Cómo se dice eso? Casualidad. ¿Ah? Casualidad. Casualidad. Es decir, la forma en que la Torah en Sefer Devorim explica la forma en que Hashem nos atacó es Mikre. ¿Qué es Mikre? Random, azaroso, de repente. No hay una razón por detrás. De hecho, Amalek también representa el ocultamiento de Hashem a través de la naturaleza. Todo es random, no hay lógica, no puedo conectar con Hashem mirando lo que ocurre en el mundo. Amalek lo que intenta nuevamente es ocultar, confusión. Y nuestro rol es reconectar y traer a Hashem a este mundo. Entonces, uno, la Lashon Mikre, también describe a Amalek cómo nos atacó en el desierto. Otra cosa, dice lo que está destacado un poquito más abajo, la Lashon Kor Vahom. Tiene que ver con frío. Korjo, dice Rashi, tiene que ver con el frío. Amalek nos enfrió. ¿Qué es lo que hizo? Veníamos nosotros saliendo de Mitzrayim completamente, como dice por ahí, on fire. Conexión con Hashem, claridad absoluta. Viene Amalek y nos ataca. Rashi dice, un poquito más adelante, ahí mismo, dice que nosotros éramos como una tina caliente, ardiente de conexión con Hashem, on fire total. Y viene Amalek y se tira, es como un loco que se tira dentro de una tina que está completamente hirviendo, a pesar de que él se quema al tirarse adentro, igual logra enfriarla. Eso es lo que hace Amalek también. Enfría nuestra avoide con Hashem. De repente sentimos inspiración y Amalek, en verdad, lo que nos dice también está dentro de nosotros, como pronto veremos. Dicen, no te emociones tanto con Avodat Hashem. ¿Sentiste simjá porque entendiste un toisus? No es para tanto. Y tiene que ver también con el leitzanos, como que le quita la importancia a lo realmente importante. Entonces, es la Lashon Mikre, Amalek. Es enfriamiento en nuestra Avodat Hashem. Y también vimos en el pasuk anterior que también Amalek es que, según el pasuk anterior, es, dijimos, la Lashon Mikre, enfriamiento, y también tiene que ver con el safek, la duda y la confusión acerca de la presencia de Hashem en nuestra vida. Ahora, escuchen esto. ¿Qué tiene que ver entonces Ad-Lo Yoda con este concepto de derrotar o pelear contra Amalek, contra Amán? Miren lo que dice el Or Gedaliah, la fuente número 7. El Or Gedaliah, maravilloso sefer, se lo recomiendo muchísimo, del Rav Gedalia Shor. Se llama Or Gedaliah. Y acá dice el Or Gedaliah lo siguiente. Dice, voy a leer desde el principio. Ubesfas Emes trae entonces el Or Gedaliah cita un sefer famoso que se llama el Sfas Emes. Dice, me vi, Beshem Hidushei Harim, entonces cita al Sfas Emes, que cita al Hidushei Harim, כי הטעם שאמרו חז"ל חייב איניש לבסומי בפוריה עד דלא ידע. La razón de por qué Hazal nos instruyen a emborracharnos en Purim hasta llegar a este momento de confusión. ¿Por qué? Hainu la alois le mala mi etzadas toverra. Es para ascender por sobre el etzadas toverra. Y esto requiere un poco de explicación. Decía Todishmaya, creo que el mensaje es el siguiente, después lo explica. Hay otro lugar en la Gemara donde también se pregunta Haman minatoiro minae. ¿Qué contesta la Gemara en Julin? Haminaetz. ¿Qué significa? La Gemara en Julin pregunta, Hamán en la Torah, ¿dónde está? Es rara pregunta, en realidad Hamán nació muchos siglos después de la época del Humash, obviamente. Pero tiene que haber algo oculto donde está insinuado Hamán en la Torah. ¿Y saben dónde está?
en la primera parashá del Humash. Después de que Adam Arishon comió del Etz Hadas, del árbol del conocimiento del bien y del mal, algo pasa en toda la creación, como explica el Nefesh Haim y el Michtam Eliyahu también lo trae así explicado maravilloso, de que cuando Adam Arishon comió del Etz Hadas, ¿qué es lo que ocurrió? Una de las cosas que ocurrió es que la claridad que él antes tenía acerca de lo que es verdadero y lo que es falso, una vez que come del Etz Hadas Tov Verá, ¿qué es lo que ocurre? Ahora él introyecta dentro de él confusión entre el bien y el mal. Y ahora el ser humano queda completamente confundido, qué es bueno y qué es malo. Y hasta el día de hoy nos ocurre. O sea, ¿quién de ustedes ha tratado alguna vez de seguir algún programa de alimentación, una dieta? Levanta tu mano si lo has hecho alguna vez. ¿Alguna vez has intentado seguir algún programa de alimentación para bajar de peso? ¿Sí? Bueno, yo sí. Y aquí hay algunos. ¿Qué es lo que ocurre? Ves el chocolate, o lo que más te gusta a ti, no sé. Sabes que no puedes comerlo. Sabes que es correcto. ¿Sabes lo que es correcto? Es no comerse esas papas fritas que mi señora tenía escondidas. Pero yo sé dónde están, no sé por qué, porque mi hija la contraté y ella como servicio secreto descubrió dónde están las papas fritas y ahora yo sé dónde están, pero yo sé que internamente es incorrecto que yo me las coma. Pero tengo otra parte de mí que dice, cómetelas, cómetelas, cómetelas. Y otra parte de mí que dice, no, no es lo correcto, no me hace bien, sé que no es bueno para mí. Y la otra parte de mí dice, recuerda cómo se sintieron las que te comiste ayer. Crunchy, brujosas, saladas, deliciosas. Y no sabemos qué hacer. Y ese es el gran problema. Está explicado en Hazaya y en los Mefarshim que justamente lo que ocurre con el Het de Adam Arishon es que la claridad de lo que es correcto o incorrecto se pierde. Y ahora se introyecta dentro de nosotros una confusión total. Entonces, cuando la Gemara pregunta, Amán mina Torah minaen, ¿dónde está Amán en la Torah? Es impresionante. El pasuk que la Gemara cita es la pregunta que Hashem hace después de que Adam Arishon comió del Etz Hadas. Después de que Adam Arishon comió del Etz Hadas, Hashem, Kaviahol, viene al Gan Eden. Y dice, bueno, Adam Arishon, ¿dónde estás? Él se estaba escondiendo. Tenía busha, tenía vergüenza, se estaba escondiendo. Y una de las preguntas que Hashem hace en ese momento es, Hamina Etz, del árbol que yo te dije que tenías prohibido comer, ¿acaso de ese comiste? Y en las palabras Hamina Etz, ¿acaso del árbol? Es Hei Mem Nun, Amán. Es decir, que Amán está ahí en la pregunta que Hashem le hace a Adam Arishon Kaviahol como diciendo, no sé lo que hiciste. ¿Cómo es posible que Hashem, que sabe todo, pregunte, ¿acaso del árbol que te prohibí comiste? Como si no supiera. Pero está explicado en los Mefarshim que la forma en que la persona se relaciona con Hashem, así es como Hashem se relaciona con la persona. Entonces acá es impresionante. La pregunta de Hashem Kaviahol no es que él no sabe, pero dado que el ser humano bajó a un nivel de confusión total, de pregunta, de safek, ahora la divinidad, Hashem, se va a relacionar con él también de una forma oculta, como Kaviahol, no sabiendo. Y la pregunta misma de Hashem, Hamina Etz, ahí es donde está Amán. Amán es safek, Amán es confusión. Entonces dice acá el Orgue de Aliado al final, dice, Ki bechol shana veshana bepurim yoiredes ashpa sheisa az beis anes. Todos los años en Purim vuelve a ocurrir esta ashpa, que se refiere a la oportunidad espiritual que hubo en aquel entonces de vencer a Amán. Ocurre todos los años, se repite todos los años en Purim. Be'aras anes haisami makom haji gaboa. Y esa luz espiritual que ocurrió eventualmente, o sea, en aquel entonces en Purim, Meshurash etzachayim. Bechol shana veshana, hoizdrois oisan haarois. Y todos los años
esta oportunidad espiritual, esta luz, vuelve a repetirse. Es decir, la reconexión con el Etz Haim. Es decir, el Etz Das representa Das, ¿saben lo que es Das? Das es conexión, Das es Hibur. Por ejemplo, Odom Yoda es Java. Cuando Adán y Javá se casaron, la palabra que la Torah usa es Das. Ahí se conectaron. Ahora, cuando tú tienes el Etz Das, Tov Verá, y Das significa unión, entonces, ¿qué es lo que se une? El Tov y el Ra. El Tov y el Ra, exactamente. Es decir, que el Etz Das, cuando Adán y Rishon come de ese árbol, sea lo que sea que eso signifique en los mundos espirituales, en verdad lo que está ocurriendo es que está introyectando dentro de sí el Safek, la confusión entre el bien y el mal. Eso es lo que se llama el Etz Das, Tov Ra. El Tov y el Ra están de forma confundidas, ahora existiendo dentro de la persona. Sobre eso hay un nivel de claridad total. Y a pesar de que tiene muchas significaciones, en este contexto es lo que se llama el Etz Haim. Entonces, si el Etz Das es confusión y Safek, ¿el Etz Haim qué es? Claridad total de la existencia de Hashem y de que yo soy un sheliach de él y no tengo ningún Safek de su existencia y puedo relacionarme con él con Simcha, hacer mitzvot como corresponde. Eso es lo que se llama el Etz Haim. Entonces, lo que está diciendo acá el Sfas Emes de Shemer Hidushei Harim es que en Purim, cada vez que llega Purim, se vuelve a activar la posibilidad de salir de la confusión del Etz Das para llegar a un nivel del Etz Haim, es decir, de claridad. En palabras simples, salir de la confusión, que es Amán Amalek, para subir a un estado de claridad, que es lo que se llama el Etz Haim. Y dice, Ve'adam tzarich לדבק את עצמי בעץ החיים, וזהו שאמרו עד דלא יודע לבוא לשורש של עץ החיים. Cuando Hazal dicen entonces, ad de lo yoda, no das, es decir, no confusión, ¿para qué? Para elevarse a un estado de claridad. Le mala mi echa das todo verá. Ahora, ¿qué significa esto? Fíjense lo que dice Rav Wolbe acá en la fuente número 8. En la página siguiente donde está subrayado. Dice Rav Wolbe en el Alei Shur. Haman hu atotza'a akitzonos shel etz hadas tov verá. Aquí se conectó todo. ¿Qué dice? Haman es la consecuencia más extrema o el resultado más extremo del etz hadas. ¿Por qué? Porque recuerden, Amán, Amalek representan la confusión, el no sé, no hay claridad, desconexión. Entonces, el Etz Das, Amán representa el resultado más extremo del Etz Das. Aharei Hator Shel Adam Arishon, después de que Adam Arishon hizo el Het, Meurav Ato Ve'arra Bechol Koichos Haodom. El bien y el mal quedaron Meurav. Eso es como se dice en español, Meurav. ¿Ah? Mezclados dentro de la persona. La siguiente línea subrayada. והכלל ישראל שיגיע על ידי ניצחון זה לעומק ורממוס נפשוי, אינו רוצה עוד במצב של עץ הדס טוב ורע. Israel, que llegaron a este nivel de nitzajón, de victoria, ya no quieren más esta das confusión, tov ורע, no quiero confusión, quiero claridad. Entonces, ¿qué es lo que desean? Meshes nafshoi hu etz haim. El objetivo es conectar con el etz haim. Y la última línea destacada dice, Vezeu ahiub leitvasem bepurim ad lo yoda. Dice Rav Wolbe, algo impresionante. Esto es un libro de Musar, o sea, Rav Wolbe, ¿no? Rav Wolbe, en un libro de Musar, dice, el objetivo, por lo tanto, de emborracharse en Purim, ad de lo yoda, ¿qué significa ad de lo yoda? ¿Ah? Eso, o sea, llegar a la larga que está más arriba de eso, de Efraín. Letaem ta'amo shel etz haim. De probar el sabor del etz haim. En palabras simples, salir de la confusión para llegar a la claridad. ¿Cómo claridad? Si está... ¡Oh! ¿Qué tipo de claridad? Esa es muy buena, excelente pregunta. El vino aparentemente lo que genera es completamente lo opuesto. Confusión, más confusión. Más confusión. Excelente pregunta.
Miren lo que dice la fuente número 10. Vamos a saltar la 9. Fuente número 10 dice el Benei Sashar. Citando el pasuk que vimos anteriormente, Ayesh Hashem Bekirveinu, Im Ain, dice Benei Sashar. Vayavo Amalek, Leatusam Lerra Leavihem Lidei Kfira. Amalek lo que vino a hacer es a hacernos equivocar y llegar a la Kfira, es decir, negar a Hashem. ¿Ah? Venisgaver Shuv Adas de Sitra Achra. Y cuando Amalek nos atacó, lo que ocurrió es que se fortaleció el Das de la Sitra Achra. Asher Nichlash Beyom Tseseinum Eretz Mitzrayim. Perdimos la fuerza con la claridad con la cual veníamos de Mitzrayim. Asher Az Nigla Kvod Hashem Veidatem Keni Hashem. Entonces, cuando Amalek nos atacó, aumentó la confusión y el Beni Sachar es impresionante. Dice que hay un Das de Sitra Achra. Es decir, el aspecto negativo de el unir el bien y el mal. Ahora, lo que tenemos acá es algo impresionante y esta es la parte de conexión final para llegar al maíz. ¿Cómo se hace esto en la práctica? ¿Qué es lo que genera el vino? Si el das es lo que nos mantiene confundidos, porque está dentro de nosotros como descendientes de Adam Arishon, y eso es lo que Amán representa, ¿cómo yo salgo de ahí? Entonces, una forma de salir de la confusión es estudiar mucho, ser muy inteligente, analizar, usar el Sehel para llegar a tener claridad. Pero hay otra forma de salir de la confusión. Escuchen esto porque es sorprendente. Me lo digo a mí también como todo el shiur. ¿Qué otra forma nos podría permitir salir de la confusión? Una es la parte, digamos, intelectual, usando el Seher para tener claridad. ¿Cuál es otra salida para salir de la confusión? ¿Cómo? ¿A qué te refieres? Oh. Dejar la confusión y Era el Seher. Oh, hay otra forma, lo voy a decir un poquito más elegante, ¿sí? O sea, hay otra forma de salir de la confusión, es suspender el das. No es cancelarlo. ¿Cómo? No es cancelarlo. No es cancelarlo y tampoco es el camino intelectual de lograr vencer a Amán, que él dice Safek, que él dice falta de claridad a través del intelecto, la lógica. No, esa no es la lucha con Amalek. No va por ahí. Él tampoco luchó con nosotros de esa forma. Él llega de repente y ataca, como en el desierto. La lucha contra Amán es tan profunda, tan bella, que es la suspensión del das. Porque si el das lo que genera es la confusión entre el Tov y el Ra, si yo suspendo el das y salgo de aquellos pensamientos que me confunden, entre comillas o entre paréntesis, el Amán o el Amalek interior que tenemos, como herencia de Adam Arishon, si yo suspendo el das, puedo llegar a un estado, Siata de Shemaya, de claridad y de conexión impresionantes. Y esa es la voide de la Besume Bepuria ad de lo Yoda. Es decir, el objetivo más puro y elevado del vino en Purim, de este lo Yoda que no sepa, es salir de la confusión no a través del intelecto, sino que salir a través de la suspensión de aquella cualidad interior que nos mantiene confundidos, que tenemos como herencia la Dama Rishon, que ese es el Amán interior. ¿Cómo suspendo el das? ¿Qué es lo que me confunde? ¿Cómo suspendo el das? Es muy difícil hacerlo sin la ayuda de algo externo. Y la maravilla que Hashem creó en el mundo es lo que se llama el Yain. El Yain tiene ese koach, que nos permite suspender nuestro intelecto por un tiempo para acceder a una dimensión de mayor claridad. Y este es el Sod, creo yo, de Purim que yo he venido descubriendo. Es decir, que el Sod de Purim no es algo secreto que no se pueda contar, sino que esta experiencia de acceder al Etz Haim, es decir, claridad de conexión con Hashem, es como una especie de claridad y conexión instintiva. Muchas veces hay experiencias en nuestra vida donde lo que ocurre es que suspendemos el das y hacemos cosas que son impresionantes. Yo me acuerdo, tenemos que ir cerrando, pero yo me acuerdo una vez estando en el campo,
en un campo en Chile. Yo tenía 12 o 13 años y se me cayó una moto encima. Yo estaba andando, no, yo no estaba andando, pero alguien dejó la moto mal estacionada y se me cayó la moto encima. Estamos hablando de 250 kilos de fierro encima mío. Mucho dolor. De repente hice así, la levanté y me saqué 250 kilos de fierro encima. ¿Cómo puede ser eso? ¿Qué es lo que ocurre a veces en momentos extremos? A veces lo que el cuerpo instintivamente hace para lograr cosas que en otras ocasiones no sería posible es que dejamos de pensar y el cuerpo reacciona como de forma automática por supervivencia, se dice, y logra cosas impresionantes. Pero no es a través de un análisis intelectual, es porque instintivamente el cuerpo está hecho para sobrevivir y por lo tanto, a veces suspendiendo el intelecto, en casos como esos, se llega a un nivel impresionante que aparentemente podemos encontrar cojot que antes creíamos que no teníamos. En Purim esta boda es tan kadosh, tan kedoshá, tan potente, que justamente aquí donde Amalek se mete con Leitzanus, con que sea un día de Lo Aleinu perdido, de desconexión de Hashem y de las mitzvot. ¿Por qué? Porque el potencial para la kedushá también es tan elevado, que es suspender el das. Fíjense lo que dice Lemais en concreto. Este día está desarrollada de forma muy concreta y con esto vamos a ir cerrando. En la fuente número 11. Ahora, dicho sea de paso, esta oportunidad de suspender el das es solamente en Purim. Es solamente en Purim. Porque aquí es donde está la lucha con Amalek. Si vamos con la lógica, Amán vence, Amalek vence. Él no ataca por ahí, él hace un goral. Entonces lo que tenemos que hacer es ir al shoresh de aquella capacidad intelectual que nos mantiene confundidos y suspenderla. Eso es impresionante. Y eso se logra a través del Yain. Entonces dice, por ejemplo, acá en la fuente número 11, dice el Sefer Biyam Darkeja, dice, Az mutar loy la tzes mia kelim. En Purim, la persona puede salir de sus kelim en forma positiva. Casillas. De sus casillas, exactamente. Pero salimos de nuestras casillas en el sentido de que suspendemos el das para conectar, para ir hacia arriba. Fíjense que no es una conexión, no es una confusión hacia abajo. El ad de lo yoda es una confusión de suspensión del das para elevarnos, no para ir hacia abajo, pero obviamente el potencial está en ambas direcciones. Veas mutal lo la ches mia kelim kaviahol la alois alide ashtie, a través del beber. Ascender a través del beber. Le maila me amakom beasman, por sobre el espacio y el tiempo. Michutz le agvalois shel oilam hazeh veaklalim sheboy. Por fuera de las limitaciones del mundo y de sus reglas. ¿Cómo se hace esto en la práctica? Se los voy a dejar, cada uno tiene esto para que lo pueda revisar en Purim. Ojalá lo revisen antes de empezar a tomar. Pero ¿cómo se hace el tomar entonces para llegar, o por lo menos avanzar en esa dirección? Fuente número 12, dice Tzarich, Lishtois, primero, Bemetinus. ¿Qué significa Bemetinus? Suave. Suavemente, tranquilamente. El Rab del Beyam Darkeja dice en una nota al pie, dice, porque si tú tomas rápido, primero dice no le hace bien al cuerpo. 2, la idea es que este proceso de meditación y de reconexión a través del suspender el das dure en el tiempo. Entonces, si tú te tomas el litro completo de una, probablemente no vas a poder hacer esta void espiritual impresionante que tenemos acompañada a través del yain. Hazlo lento, que así, de alguna forma, mantienes cierta conciencia para hacer la boda. Un segundo, eso es moderado. ¿Ah? Es lento, ¿no? Matún es algo moderado, ¿no? Yo creo que se refiere tanto en frecuencia como en cantidad. Claro. Okay. Ahora, hay una boda que hay que hacer en el pensamiento. Lachshov ulear gish. Pensar y sentir. Ineni mitvatel le Hashem isborach. Me anulo frente a Hashem. Hashem oiroi me male esa col. Que su luz llena todo. Entonces es impresionante. Junto con el tomar vino, queridos, vamos a estar ahí en Purim, cada uno va a estar en su ciudad, la botella está abierta. Vas a empezar a tomar, Boré Piragafen, vas a hacer.
Queridos, yo les propongo que este shiur no termina ahora. Termina cuando Purim termine y ustedes me llaman después de Purim o 3 o 4 días después y me dijeron qué ocurrió, qué pasó diferente. Entonces, 1, se requiere tomar de forma breve. 2, pensar mientras estás tomando, Hashem, ayúdame a suspender el das para llegar a un estado de claridad total de tu presencia en mi vida. Hagamos tefilá permanentemente. El Sefer Beyam Darkeja lo dice en distintos lugares. Acompaña tu shtiá, tu beber, con tefilot breves, por aquí y por allá. ¿Tienes 5 segundos? Hashem, ayúdame a que esto sea el Shem Shamaim. Que tomar vino sea una boda para reconectar contigo, para suspender el das. Y voy a sentir que voy a estar un poco mareado, pero el concepto es la confusión para salir del das nuevamente, salir de la confusión y conectar con Hashem. Dice, la persona tiene que hacer tefilá, eso es fundamental. Y no llegar simplemente a la segudá. El Sefer también dice en distintos lugares que es fundamental. Las tefilot de Purim tienen un coaje impresionante. Recuerden que Purim, desde cierto aspecto, es superior a Yom Kippur. Entonces, en Yom Kippur las tefilot son muy hashuv. Kol sheken en Purim. Cada momento de Purim, úsalo para hacer tefilá, que Hashem te ayude en esta boda, porque ¿saben qué? El resultado no está en nuestras manos. Que vamos a llegar a un estado de claridad, que vamos a lograr suspender los pensamientos que a veces nos confunden, que es el Etzadas, que es Hamán, que es Amalek, no depende de nosotros. Nuestra boida es beber con conciencia, hacer tefilá durante el beber poco a poco, sentir cómo el vino también va impactando dentro de nuestro cuerpo, pero con la dirección ascendente y hacia arriba. Y dice en la fuente número 15, y con esto vamos a cerrar, la fuente número 15 dice, también el Sefer Beyam Darkejo, Umishi izkila azoik, beavoidan y floe azois, la persona que realmente es capaz de desarrollar esta avoide, que de hecho es tan difícil de describir porque creo que es indescriptible, está por sobre las palabras también. Esa es la idea también de suspender el das, es por sobre el mundo del lenguaje. Pero el que logra eso, es Ezras Hashem, Ta'am Gan Eden, puede llegar a un nivel de sentir el sabor de Gan Eden, Kimetikus abitul veatainuk shevoy, porque la dulzura de la persona cuando se anula frente a Hashem y el placer que eso genera, Ubilti nitan letiur, no es posible ser descrito. Después les voy a dejar entonces que tengan las otras fuentes para que las lean, ojalá antes de Purim, también como Ahaná para el momento de la Shtiyá, lo que dice ahí Rabbi Yeruham, impresionante, pero Besiata de Ishmaya, que este día que está en Kadosh, donde las posibilidades están para ambos lados, para el lado de Amán y para el lado de Israel, es conectar con Hashem, que podamos usar el Yain, el Hashem Shamaim, y que sea un vehículo para que esa confusión en realidad nos lleve a un estado de suspender el das, que es lo que muchas veces nos confunde, que es Amán, y lograr tener una claridad total de la presencia de Hashem en nuestra vida. Gracias.